Vamos a trabajar con la teoría de la justicia comparativa y con el texto, la idea de la justicia de Amartya Sen. De este texto yo les había pedido que leyeran las primeras partes, la introducción y la primera parte, en relación con la crítica que hace Amartya Sen a la teoría de la justicia como equidad de John Rawls, que lo que hace, ustedes recordarán de sus lecturas, es una crítica al así llamado por Amartya Sen institucionalismo trascendental. Y lo que Amartya Sen contrasta o lo que propone en su lugar es un enfoque, el enfoque comparativo, que luego también habla de teoría de la justicia comparativa. Y luego, entonces, enfoque comparativo, aproximación comparativa, esa es la alternativa con la que trabaja Amartya Sen, y les pedí que leyeran también capítulo 4, 5 y 6. ¿Y para qué hicimos esto? Es para ir viendo en qué consiste la teoría de la justicia comparativa, que verán consiste básicamente en trasladar la discusión en el campo de la teoría de la escogencia social. Bien. Y de hecho aquí la estructura de la teoría de la justicia comparativa es la estructura de la teoría de la escogencia social. La exploración de, en eso consiste la teoría de la escogencia social en realidad, la exploración de conexiones funcionales guiadas por conjuntos de axiomas entre preferencias y prioridades individuales por una parte y conclusiones sociales por la otra. Esta es la teoría de la escogencia social o teoría de la elección social. Bien, quiero describirla en estos momentos. Hablemos de los puntos fundamentales de esa teoría, la característica de esa teoría, que otra vez es teoría base para la idea de la justicia de Amartya Sen. En primer lugar, y voy a hacer mención de 4 o 5 cosas que ustedes pueden encontrar en el capítulo asignado, pero que lo pueden también descubrir si repasan el libro, si hacen una lectura más rápida y van a varios lugares de la idea de la justicia. Y si ven el libro, van a encontrarse estas cosas. Yo lo que hice fue comenzar a hacer una lista distinta a la que el autor hace en el capítulo 4 que ustedes leyeron. El autor genera 7 características de la teoría de la escogencia social y se las en el capítulo 4 del marco de razonamiento de la teoría de la escogencia social. Y yo no estoy reproduciendo ese directamente, sino que estoy haciendo una recolección, digamos, distinta que captura parte de ellos, pero no todos. Entonces vamos a entrar así. Comienzo con la primera. El pluralismo valorativo, que básicamente significa principios en competencia sin anulación. Ustedes se pueden acordar de la metáfora que genera Amartya Sen respecto de esta característica llamada pluralismo valorativo. Y ahí lo tienen, la decisión, la metáfora, ¿verdad? Es una metáfora sobre una decisión aquí en una disputa de 3 niños. ¿Y qué se disputan? Se disputan una flauta. Entonces, y la pregunta es a cuál de los 3 niños, Ana, Bob y Carla, se le debe dar o debe tener la flauta en disputa. Ana reclama la flauta con el fundamento de que ella es la única de los 3 que sabe tocarla. Los otros 2 no lo niegan, ¿verdad? En eso. Y el otro argumento de Ana es que sería muy injusto negar el instrumento al único que realmente puede tocarlo. Entonces ahí tienen Ana. Por otro lado, en un escenario alternativo está Bob, que
toma la palabra y defiende su reclamo de la flauta con el argumento de que él es el único de los tres que es tan pobre que no tiene juguetes propios. Es el argumento de Bob. Y en otro escenario alternativo, Carla habla y señala que ha estado trabajando con diligencia durante muchos meses para elaborar la flauta, así que ella debe tenerla. Entonces ustedes tienen aquí esta metáfora y tienen ustedes estos tres criterios. Y en términos generales, básicamente son tres expresiones. Uno, justicia por principio de utilidad y uso efectivo. Esa es Ana. Bob invoca el argumento de la equidad económica y la justicia distributiva con principio de necesidad. Es el que no tiene juguetes y que la flauta sería lo único que podría tener. Y siendo pobre, pues la equidad económica. Y tres, que sería Carla. Carla invoca justicia como derecho a los frutos del esfuerzo. Ahí ustedes tienen los tres principios. Ok, entonces, ¿qué nos dice la teoría de la justicia comparativa? De fondo, ¿y qué nos dice el razonamiento de la escogencia social? Nos dice que esos tres valores, principios, tienen derecho propio. Uno no anula al otro. Es muy difícil encontrar un proceso en donde, sobre todo un proceso universal, en donde uno anula al otro y usted se queda con uno de los tres criterios. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo elemento de este tipo de razonamientos. Las valoraciones comparativas. Es decir, no trascendentales. No en vano se llama teoría de la justicia comparativa. Por oposición precisamente a las formas trascendentales de la teoría. Y aquí tienen otra imagen muy interesante, muy instructiva, más bien, que es el de las pinturas. Dice Amartya Sen, si tratamos de escoger entre un Picasso y un Dalí, de nada sirve invocar un diagnóstico, según el cual la pintura ideal en el mundo es la Mona Lisa. Tienen tres pinturas, ¿verdad? Un Picasso, un Dalí y una Mona Lisa, pero la pregunta es por la escogencia entre un Picasso y un Dalí. Entonces, en efecto, para escoger entre las dos opciones que encaramos, no es necesario discutir acerca de cuál puede ser la mejor o la más perfecta pintura del mundo, cuando estoy tratando de encarar, digamos, y escoger entre un Picasso y un Dalí. Ni es suficiente ni útil saber, supongamos que la Mona Lisa es la pintura más perfecta del mundo, cuando la decisión real ha de hacerse entre un Picasso y un Dalí. Ahí está, en la página 46 y 47 encuentran ustedes esta descripción y tienen entonces el elemento, la importancia de, más bien, no importancia, más bien la irrelevancia. Esa es la tesis de la redundancia de la que hablamos en el otro momento, y es la no necesidad de una idea perfecta de justicia para luego proceder, o principios de justicia institucionales trascendentales, diría Amartya Sen, a partir de los cuales luego puedo proceder una vez que los conozco, una vez que los identifican, no por el sabio o por el pensador, sino a través de un acuerdo, pero una vez que se identifican, entonces operar con esa. Él dice a Amartya Sen, no, esa es la aproximación equivocada. Una mejor aproximación es la aproximación comparativa. 3, o C, otra característica, la base racional en el cotejo de los juicios y toma de decisión. Y esto es muy importante. A mí me llama la atención por otras razones que si me queda chance, mencionaría y trataría de desarrollar posteriormente. Y esto tiene que ver con con racionalidad y razones. Como les digo, es un tema que a mí me interesa y en otros momentos he trabajado con estas ideas. Bien, la racionalidad de la opción en esta perspectiva es primariamente una cuestión de sustentar nuestras elecciones o escogencias de manera explícita o implícita en el razonamiento que podamos sostener de modo reflexivo
si la sometemos al escrutinio de la crítica. La disciplina, dice Amartya Sen, la disciplina de la elección racional en esta visión está conectada desde su fundamentación con armonizar nuestras opciones con la investigación crítica de las razones de esa elección. Las exigencias esenciales, dice, de la elección racional se refieren al sometimiento de las propias opciones, como el Dalí, Picasso y Dalí, por ejemplo, de acciones tanto como de objetivos, valores y prioridades. Entonces, el sometimiento al escrutinio razonado. Y luego va a decir, va a ser un vínculo, un ligamen entre lo racional a escoger, que es un elemento de la teoría de la elección social, de la escogencia social, y lo que tenemos razones para escoger. Son dos elementos. Amartya Sen en algún momento señala una forma no adecuada de pensar este tipo de teorías, la teoría de la elección racional. Y lo que pasa con la teoría de la elección racional, que luego él diferencia, a veces nominalmente, con teoría de la elección social. La teoría de la escogencia racional parte típicamente del presupuesto del autointerés o del egoísmo, digamos. Es el homo economicus que parte de sí mismo y de su bienestar y su interés, y esa es regla de acción. Entonces, la teoría de la escogencia racional, mal entendida, es aquella que se incrusta, por decirlo así, se agarra de esa convicción, de esa posición de antropología filosófica, básicamente. Mientras que la teoría de la escogencia social no toma eso como punto de partida, sino el escrutinio razonado. La teoría de la escogencia social es teoría de la escogencia racional, en el sentido en el que alude a las razones que tenemos para escoger y a la importancia del escrutinio de las razones que tenemos para escoger. A la par de la idea de lo racional a escoger. Entonces, vean ustedes que aquí hay una división de trabajo interesante. A veces lo racional a escoger no empata con lo que tenemos razones para escoger. Y eso significa, por lo tanto, que no hay primacía de la racionalidad, de la elección racional, tal cual, porque no hay primacía de la racionalidad sobre las razones. Es muy, muy interesante este punto. No lo desarrolla así Amartya Sen, no por lo menos explícitamente, pero eso está ahí. Entonces, ven ustedes la base racional en esta teoría de la justicia comparativa. Es importantísima esa base racional en el cotejo de los juicios y la toma de decisiones. Es importante la racionalidad de la escogencia, es importante el escrutinio de las razones para escoger. Aquí hay una nota que quiero señalar muy rápido porque también es un punto fuerte, nos puede tragar. Es el vínculo entre teoría de la escogencia social y el contractualismo de Thomas Calnon. Y aquí hay mucho. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el índice de nombres en el texto de la idea de la justicia y verán Thomas Calnon y pueden ir a las partes del texto en donde Amartya Sen utiliza algunos de los razonamientos del contractualismo moral de Thomas Calnon. Y es que Calnon tiene una fórmula que dice básicamente lo siguiente: toda persona debe seguir los principios que nadie puede razonablemente rechazar. Es el texto titulado What We Owe to Each Other, el 98. Y Amartya Sen menciona este principio. En el capítulo 9, precisamente, en la página 226, sí lo menciona, precisamente para enfatizar ese punto del carácter racional de la escogencia y la oferta de razones. Es muy importante, muy, muy importante. Y es interesante la máxima, esta fórmula, porque esta fórmula normativa es una regla, ¿verdad? Es una regla moral. Es muy interesante esto que acabo de decir también, o relevante, es interesante. Es que la regla de Calnon es una regla moral.
No es el contractualismo es una línea de pensamiento de filosofía moral que se debe distinguir de el contractualismo como posición política. Y, por ejemplo, Rawls es contractualista, pero la teoría de la justicia como equidad es contractualista más en el sentido político y menos en el sentido moral. Y acá lo que Amartya Sen invoca con Scanlon es el principio, la fórmula moral de Scanlon, por lo tanto, regla de acción que no es institucional, es moral, es mucho más amplia, que se basa o genera su fuerza con la idea de lo razonable, con la idea de las razones, por lo tanto. Y esto no están solos, ¿verdad? Hay filósofas influyentes que trabajan estos temas. Derek Parfit, Williams, Christine Kosgard, Ruth Chang, Joseph Raz. Son filósofas muy, muy conocidas en este ámbito de discusión. Scanlon mismo, Habermas, John Broome, Rawls con la idea de la razón pública. Eso es muy importante. Bien, siguiente característica. La característica de la incompletitud de la teoría de la justicia comparativa o de la aproximación comparativa. Y esa característica tiene dos elementos. Puede ser incompletitud asertiva o incompletitud tentativa. Y vean ustedes la siguiente cita. La teoría de la justicia tiene que dar cabida tanto a lo incompleto asertivo, dice Amartya Sen, como a lo incompleto tentativo. Lo incompleto tentativo puede reflejar dificultades operativas más que un bloqueo conceptual o valorativo más profundo. En contraste, por otro lado, en contraste con lo incompleto asertivo. En lo incompleto asertivo, la naturaleza parcial de la solución es una parte integral de las conclusiones avanzadas por una teoría de la justicia. Incluso si esta teoría pudiese permanecer abierta al escrutinio adicional y a la revisión. ¿Ven la diferencia? Es decir, algo puede ser incompleto porque simplemente todavía no he llegado ahí y tengo una dificultad operativa, etc. Pero algo puede ser incompleto porque asertivamente incompleto. Y eso significa que es parte de las conclusiones avanzadas de la teoría que sea incompleto. Y esta es la característica de la teoría de la justicia comparativa de Amartya Sen. Es una de las características más relevantes. Otra característica, la cercanía de esa teoría de la justicia comparativa, con el dominio de lo público y el principio democrático. Y cito, una teoría de la justicia, o más generalmente una teoría adecuada de la elección social normativa, tiene que estar viva, tanto para la rectitud de los procesos implicados como para la equidad y la eficiencia de las oportunidades sustantivas que la gente puede disfrutar. Cierre de comillas. Eso está en la página 326 de la idea de la justicia. Y esa teoría de la elección social, sus resultados normativos, matemáticos, axiomáticos, porque recuerden que la teoría de la elección social es un campo de la matemática, es técnico, entrarán al dominio público o de lo público como elementos de la discusión. Ojo, no como razones suficientes para zanjar una discusión. No es que el matemático nos va a decir qué es lo que hay que hacer. La teoría de la justicia comparativa, entonces, en el mismo momento que coloca la teoría de la elección social y una teoría adecuada de la elección social normativa, en ese mismo momento también incluye y señala que no son razones suficientes las razones normativas de la matemática, la axiomática, sino que hay otras razones que entran en juego. Y a eso es lo que le he llamado yo el principio democrático. La cercanía entonces de esta teoría con el dominio de lo público tiene que ver con razones públicas y el principio democrático precisamente con esta característica. De otro modo, uno tendría el gobierno de los expertos,
usted puede tener dos gobiernos. El gobierno de la gente, que es el que más duele la cabeza tener, y el gobierno de los expertos. Uno podría querer tener el gobierno de los expertos para cosas, no para un gobierno, sino para la administración de ciertas cosas. Por ejemplo, yo quiero tener un gobierno de expertos en epidemiología para tomar decisiones sobre salud en la pandemia. Y yo no quisiera que alguien no experto en epidemiología sea el que trace líneas. Ven, entonces ustedes, ¿qué tienen ahí? Tienen, en el caso específico, por ejemplo, de la crisis de salud, tienen ustedes entonces digamos, expertos. Y el sentido común nos dice, queremos expertos para eso. Pero vean que yo no puedo elevar eso al Estado o al gobierno en su totalidad. Si tenemos un gobierno o una elección de gobierno sobre la base de la experticia de expertos, ustedes tienen luego un sistema que no es un sistema democrático, es un sistema distinto. Aunque haya elecciones, porque usted tiene un sistema de expertos, entonces tiene el gobierno de los mejores. Se llama aristocracia en el lenguaje aristotélico. De los mejores, en este caso, de los expertos. Mejor acá sería experto. Pero ven, ustedes tienen aquí un dibujo distinto. Hay un compromiso con el principio democrático y la importancia de las razones. Por lo tanto, en la teoría de la escogencia social, que es técnico axiomático, a la par de otro tipo de razones que permiten la decisión, permiten la toma de decisión. Y eso es una característica importante de la teoría de la justicia comparativa. Dice Amartya Sen, aun cuando la teoría de la elección social fue iniciada por un grupo de matemáticos, y eso fue así, efectivamente, ¿verdad? No sé, ustedes lo leyeron y vieron el recorrido, no sé, desde el Marqués de Condorcet y Borda en Francia, a finales del siglo XVIII. Luego un gran vacío teórico y hasta luego Kenneth Arrow, que retoma los resultados matemáticos de la discusión sobre teoría, sobre elección y sobre democracia también, en realidad, sobre teoría de la elección social. Esta teoría, insisto, fue iniciada por este grupo de matemáticos, pero no estaba desvinculada de la defensa de la razón pública. Marqués de Condorcet hacía esto pensando precisamente en cómo echar en marcha o tener un proceso de elección de gobernantes fino, digamos, preciso, transparente. Y por supuesto entonces se usaba matemática para pensar en cómo era que se procedía y se medía los resultados. Mira que mi computadora está conectada. Ahora sí está conectada. Iba a acabarse pronto la presentación porque mi computadora estaba perdiendo batería ya automática. Bien, ven, entonces estaba diciendo que el vínculo entre razón pública y teoría de la elección social es fuerte, aún siendo la teoría de la elección social una teoría normalmente matemática, técnica. Los resultados matemáticos pueden ser insumos para la discusión, dice Amartya Sen, la discusión pública, como quería Condorcet, quien fue también un distinguido matemático. Los resultados de imposibilidad, hay una teorema de la imposibilidad de Arrow, y también hay una paradoja en Condorcet, la paradoja del voto de Condorcet. Están diseñados esos resultados de imposibilidad, están diseñados en parte como contribuciones a una discusión pública acerca del tratamiento de esos problemas y las variaciones que deben ser examinadas. No vamos a hablar ahorita del teorema de la imposibilidad de Arrow o de la paradoja de Condorcet. Paradoja del voto. No es tan difícil, pero eso no nos atraería muchísimo en estos momentos. Lo importante es marcar esa característica de la teoría de la justicia comparativa, que hace uso intensivo
de la teoría de la elección social. Bien, voy a detenerme en estos momentos y creo que es suficiente como para cubrir estas zonas de la teoría de la justicia comparativa que nos van a permitir, ahora sí, conversar con dos posiciones, conversar con la teoría de la justicia como fairness, como equidad, y nos va a permitir, por lo tanto, avanzar.